El modelo de enseñanza directa es una estrategia ampliamente aplicable porque puede ser usada tanto en la enseñanza de conceptos como habilidades o destrezas. Cuando se aplica este modelo, el docente asume la responsabilidad de estructurar los contenidos, explicándoselos a los estudiantes, dándoles oportunidad para practicar y brindando retroalimentación continua. Está centrado fundamentalmente en el docente, en tanto que éste asume la responsabilidad de identificar las metas de la clase y luego desempeñar un rol activo presentando o modelando los contenidos a los estudiantes. El modelo transcurre en 4 etapas fundamentalmente: introducción, presentación, práctica guiada y práctica independiente. A continuación se presenta una clase donde se implementan todas las etapas del modelo de enseñanza directa. El proceso de planificación inmerso en el modelo de enseñanza directa implica 3 aspectos. Primero, especificación de las metas. Segundo, identificación del conocimiento previo necesario. Y tercero, la selección de problemas de aplicación. En este caso, se presenta la planificación de una clase de la unidad curricular Metodología de la Investigación. La planificación del modelo da como resultado los siguientes elementos. Meta: construir tablas de frecuencia para variables nominales a partir de los datos recogidos en la investigación. Conocimientos previos: concepto de variable, operaciones matemáticas básicas y noción de sumatoria. Problemas de aplicación: el docente presentará un conjunto de datos asociados a 4 variables, los cuales fueron recogidos a través de un cuestionario. Hemos venido trabajando en el diagnóstico en la investigación cuantitativa. Vimos cuáles eran las escalas de medición, cómo seleccionar las variables o cuáles son las variables en base a la teoría que sobre las cuales tenemos que indagar en un estudio. Hemos operacionalizado esas variables, hemos construido los instrumentos. Ahora vamos a abocarnos a la fase siguiente después de que hemos recolectado la información. Es decir, ya hemos construido el instrumento, hemos recogido la información, ahora tenemos todos esos datos y cómo vamos a organizarlos. Es muy importante trabajar en la organización de datos, ya que esto es un elemento primordial en la presentación de los resultados. Hoy vamos a abordar solamente la construcción de tablas para variables medidas en escala nominal o variables cualitativas. A ver, ¿quién me puede decir un ejemplo de una variable cualitativa? Profesora, profesión. La profesión. ¿Otra? Sexo. Si queremos, ¿cuáles son los valores de la variable sexo? ¿Cuáles son las categorías asociadas a la variable sexo? ¿Quién dice? Masculino y femenino. Masculino y femenino. Si quisiéramos decir cuántas personas hay en masculino, cuántos hay en femenino en este pequeño grupo de personas, de este pequeño grupo de estudiantes, ¿qué podemos decir? ¿Cómo lo hacemos? Contarlas, profe. Contarlas. ¿Quién las cuenta? ¿Cuántas mujeres hay acá en este grupo? 7, profe. Ok, bien, Aleska. ¿Y qué porcentaje representa ese del total de personas que estamos acá en este grupo, de estudiantes? Solo hay 3 hombres, seríamos 10, o sea que representaría el 70%. Exacto. Como ven, estos son elementos que nos permiten organizar la información. Organizar la información que hemos recogido en este caso con respecto a la variable sexo. ¿Y qué fue lo que necesitamos? Cosas elementales. Operaciones básicas elementales y saber contar o trabajar con el conteo simplemente. He preparado un video para que veamos ya con detalle los elementos asociados a la construcción de tablas de frecuencia para variables nominales. Entonces vamos a ver el video. Permítame un segundo para activarlo. Durante la etapa de presentación de una clase utilizando el modelo de enseñanza directa, el docente explica el concepto o procedimiento. En este paso, la implementación, el docente usa demostraciones y modelos para ayudar a que el tema se vuelva significativo para los estudiantes. Puede utilizar los recursos que considere necesarios para alcanzar esta meta. En este caso, el docente preparó un video presentación para esta etapa.
En el video vieron con detalle cómo se construye una tabla de frecuencias para variables nominales o variables cualitativas. Este video lo van a tener ustedes disponible, yo les envío vía correo electrónico la dirección donde está alojado en YouTube. Ya les pasé unas hojitas donde se encuentran los datos que han sido recogidos sobre la base de 30 personas. Se les preguntaron un conjunto de variables como el sexo, estado civil, profesión. Vamos a construir ahora en la clase la tabla de frecuencias para el estado civil. Necesito un voluntario que me ayude a construir la tabla en la pizarra. Profesora, yo paso. Bien, tú pasas, Manuel. Lo primero que tenemos que definir es cuál es la cantidad de columnas y de filas que va a tener esta tabla. El número de columnas son 4, porque es una variable cualitativa. Eso indicaba el video, profesora. Bien. ¿Y respecto a las filas? El número de filas son 3 porque hay solo 3 categorías para la variable. ¿Cuáles son esas categorías? Soltero, casado y otros. Y otro. Bien, entonces Manuel, vamos a pasar a elaborar la tabla. Entonces son 5 filas, profesora. Bien, vamos a hacer el bosquejo de la tabla. Ya tenemos el cuerpo de la tabla. Ahora, ¿qué debe ir en la columna de las frecuencias absolutas que corresponde a n sub i? El número de veces que se repite cada categoría. Vamos a apoyar a Manuel contando, ustedes que tienen allí los datos, cuántos solteros hay, cuántos casados hay y cuántos de estado civil otros tienen en esa lista de datos. Profe, hay 21 solteros. Manuel, anota ya. Hay 6 casados y 3 en otros. Y con respecto a la columna de las frecuencias relativas, ¿qué debe ir allí? Según lo que vieron en el video, claro está. Se debe dividir la frecuencia absoluta entre el total y para este caso son 30. El total es 30. Totaliza ya en la última fila. En la última, 21 más 6 más 3 es 30. Abajo. Entonces la F sub i sería igual a, del caso de soltero sería igual. Hay que dividir. Según calculadora. Ajá, sería 0.7. Durante la práctica guiada, los estudiantes prueban el nuevo contenido mientras el docente monitorea cuidadosamente su progreso y retroalimenta el proceso que sus estudiantes realizan. Durante la etapa de práctica, tanto el rol del docente como el del estudiante se modifican. El docente cambia su función de expositor y modelo a la de apoyo, mientras que los estudiantes cambian de receptores a examinadores de su propia comprensión con los ejemplos y problemas provistos por el docente. Acabamos de construir la tabla de frecuencias para una variable medida en escala nominal, una variable cualitativa. Este tipo de tablas van a aparecer en su reporte de investigación en el capítulo de presentación de los resultados. En la hoja que les di, donde se encuentran los datos de 30 sujetos, en lo que queda de clase vamos a construir de manera individual la tabla de frecuencias para la variable sexo y otra tabla de frecuencias para la variable religión. Y como práctica independiente que van a desarrollar en su casa, vamos a elaborar la tabla de frecuencias para la variable profesión y la compartimos en la próxima clase. Acabamos de observar la implementación de una clase aplicando el modelo de enseñanza directa. Este modelo está centrado en el aprendizaje significativo y orientado por el método deductivo, ya que va de lo general a lo particular, de la teoría a la práctica, donde el docente brinda toda la información y luego los estudiantes aplican esos conceptos recibidos o ese proceso modelado. Es importante resaltar que para cada proceso se deben aplicar las 3 últimas etapas, es decir, la presentación, la práctica guiada y la práctica independiente, y no presentar varios procesos simultáneamente.